Una voz sin fronteras presenta Punto de Encuentro. Después vi otro ángel volando por el medio del cielo con buenas noticias eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía radial, reciban en el inicio de nuestra programación el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, quien una vez más, por la bondad de nuestro Padre Celestial, iniciamos nuestra programación esperando que todo cuanto podamos compartir sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Una vez más, Padre Celestial, a través de tu Hijo amado, como nuestro único abogado, mediador e intercesor, acudo a tu trono suplicándote que en primer lugar me des discernimiento para poder desarrollar esta programación, que tu palabra que va a ser presentada sea de bendición para toda la audiencia y que tu Espíritu haga la obra con aquellos corazones que están en sintonía para que podamos entender tu palabra y permitir ser dirigidos por ella conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. En nuestras anteriores meditaciones hemos estado analizando la importancia que tiene la alimentación en nuestra salvación. Debiéramos meditar correctamente en lo que le damos a nuestro cuerpo, ya sea en cuanto a comida o bebida, porque nuestro cuerpo debe ser morada del Espíritu de verdad y por lo tanto debe ser considerado de tal manera que podamos gozar salud para la honra y la gloria de nuestro Creador y Redentor. Hoy, nuestro Padre Celestial me ha impresionado esta mañana para poder preparar y desarrollar ahora la actitud de un hombre muy importante dentro de la obra de evangelización de sus tiempos, un hombre que antes era arrogante, prepotente, siempre estaba dispuesto a hablar, era el que siempre respondía, su ego saltaba rápidamente, pero que después fue convertido y por lo tanto tuvo un antes y un después. Primero murió a su viejo hombre cuando se dio cuenta de su pecaminosidad, que no era nadie, para después volver a nacer y ser lo que fue llamado a ser o fue usado con esa condición de haber muerto en primer lugar a su viejo hombre, a su vieja naturaleza. Y estamos haciendo referencia de Pedro. Ese Pedro tosco, ese Pedro pescador que llegó a convertirse en pescador de hombres. Pero para hacer esa metamorfosis de pasar de ser un simple pescador de peces en el mar a convertirse en pescadores de hombre, tuvo que pasar
por lo que la gran mayoría de nosotros no queremos pasar. Tuvo que pasar por la muerte a su viejo hombre, reconociendo que no era nadie, que era un pecador y que sentía constantemente la necesidad de ser perdonado. Y es en esa condición que tuvo después, cuando reconoció lo que realmente era, cuando fue usado por el mismo Redentor para iniciar la obra de evangelización. Nunca podremos ser usados si en primer lugar no hemos muerto a nuestro viejo hombre. Debemos morir para poder nacer. Y en ese cambio de naturaleza carnal a espiritual, es entonces cuando podemos apreciar ese amor tan incomprendido y entender en realidad las palabras, porque soy salvo por gracia. Mientras mi mente sea siendo carnal, nunca podré entender las buenas nuevas del plan de la redención y seguiré siendo como un Pedro antes de darse cuenta de que realmente estaba totalmente perdido. De ahí, mi querido amigo y amiga que me escuchas, la importancia de poder comprender lo que hallamos en la Sagrada Escritura. Y Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 15, verso 4, nos da un toque de atención hoy a cada uno de nosotros. Y nos dice, como si fueran los truenos en el monte del Sinaí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el mismo autor, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Con estos dos pasajes bíblicos, que encajan perfectamente en el tema que nuestro Padre Celestial me ha impresionado, repito, esta mañana, para poderlo desarrollar con ustedes, iniciamos el mismo basándonos en la experiencia que hallamos en las buenas nuevas de Mateo, capítulo 26, verso 30 en adelante, que lleva como título Yahshua anuncia la negación de Pedro. La majestad del cielo, como divino que era, también lo era humano, tenía la doble naturaleza humana y divina. La divina nunca la usó para el plan de la salvación. Él venció el pecado en su naturaleza carnal humana, pero siendo divino, conocía el final y sabía que Pedro le iba a negar. Y leemos lo siguiente, verso 30 en adelante de Mateo 26. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Yahshua les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. El ego de Pedro estaba vigente, amigo y amiga que me escuchas.
el orgullo de Pedro de presumir lo que no era evidente que le hizo decir esas palabras, en las cuales posteriormente Yeshua le dice, de cierto te digo, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La majestad del cielo le está diciendo a Pedro, a pesar de que tú has dicho, yo nunca me escandalizaré, Pedro está escuchando, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, con su arrogancia, con su prepotencia, con su yo, con su carácter no transformado, una persona que no conocía realmente su corazón, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Nos damos cuenta, hermana y hermana, cuánto tiempo transcurrió desde estas palabras, que yo jamás, nunca me escandalizaré de ti, nunca te negaré. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Pedro pronunció estas palabras, a las que hallamos en el mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 26, versos 69 al 75? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré? ¿Cuánto tiempo pasó? Según el verso 69 de Mateo 26, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Yeshua el Galileo. Mas él, está haciendo referencia a Pedro, negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Yeshua el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, haciendo referencia a Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Cuánto tiempo transcurrió de estas dos expresiones de Pedro, yo nunca me escandalizaré de ti, hasta maldecirle, negar y jurar que no le conocía? ¿Cuánto tiempo transcurrió? Unas breves horas, amigo y amiga que me escuchas. En unas breves horas se reveló el carácter que realmente tenía Pedro en su interior. Un hombre prepotente, orgulloso, un yo que le impedía ver su triste condición. Y la majestad del cielo, que conocía perfectamente el carácter de Pedro, ya le había dicho antes que el gallo cante, Pedro, me negarás 3 veces. Y así sucedió. Y cuando Pedro se dio cuenta, recapacitó, su mente se activó. Cuando oyó cantar al gallo por tercera vez,
Entonces Pedro, dice el verso 75, se acordó de las palabras de Yeshua que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. ¿Entendemos, amigo y amiga que me escuchas? La vida de Pedro puede ser nuestra propia vida, porque toda la Escritura ha sido dejada para mí, para que yo no cometa los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Mi carácter puede ser tosco, puedo ser orgulloso, prepotente, tener un yo que salta enseguida como le salía a Pedro, presumir de lo que no era, decir, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré de ti. Es decir, siempre estaré a tu lado, siempre te voy a defender. Pocas horas después, le estaba negando, y estaba blasfemando, y estaba hablando como aquellas personas, porque veían que su forma de hablar era muy diferente a los mundanos. ¿Estará sucediendo eso lo mismo conmigo? ¿Estará sucediendo eso mismo contigo, amigo y amiga que me escuchas? ¿Seremos como un Pedro antes de su conversión? ¿O al estudiar la vida de Pedro, poder hacer también como hizo Pedro, llorar amargamente cuando se dio cuenta que realmente no era lo que aparentaba ser? Y la majestad del cielo conoce perfectamente el fin desde el principio. Él había advertido a Pedro: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y por 3 veces le negó. Él le advirtió, pero él sabía también, como divino que era, que cuando Pedro realmente se percatara de su triste condición, su arrepentimiento iba a ser tan sincero que cuando él resucitó, hallamos en Marcos capítulo 16, verso 7, unas palabras que fueron de gran consuelo para aquel abatido y triste discípulo de Yeshua, como era Pedro. Durante todo ese tiempo que pasó entre su negación y blasfemia hasta la resurrección del Salvador, me imagino que ese Pedro que salió de donde estaba llorando amargamente porque había negado a aquel que le había dicho: tú te vas a escandalizar de mí esta noche. Cuando él se dio cuenta de su verdadera condición pecaminosa, de un corazón no convertido, y al darse cuenta que había blasfemado y negado a aquel que estaba a punto de dar su vida por él, yo me imagino, amigo y amiga, que desde ese momento hasta que Pedro escuchó las siguientes palabras que hallamos en Marcos capítulo 16, verso 7, fueron horas de gran angustia para ese discípulo que era Pedro. A él se le dirigieron unas palabras llenas de amor
llenas de ternura, llenas de compasión, mi querido amigo y amiga que me escuchas. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Cuando realmente Pedro escuchó estas palabras, me imagino que esa zozobra, esa inquietud, esa angustia que él pudiera tener al estar recordando que había negado y blasfemado el nombre de Yeshua. Cuando él escucha ahora estas palabras, decid a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Fueron palabras que como bálsamo recaen sobre un cuerpo necesitado de esa paz interior. Pedro realmente cuando le negó y se dio cuenta del acto que había hecho, al llorar amargamente, comenzó su proceso de conversión, porque hubo un profundo arrepentimiento. Pasó de ser arrogante, prepotente, a tener un yo que salía por encima de todo, a reconocer lo que realmente era. Presumía de ser lo que no era. Y esas palabras, y decid a Pedro, fueron como aceite de oliva que te echan en tu cabeza y desciende como un bálsamo para él. Reconocía que había sido perdonado, amigo y amiga que me escuchas. Pedro tuvo un antes y tuvo un después. Y muchos queremos tener un después sin haber pensado en un antes. Y por lo tanto nunca vamos a tener un después si no morimos a un antes. Y Pedro murió a su viejo hombre. Pedro murió a su viejo carácter. Pedro murió a su vieja naturaleza carnal, pecaminosa, para poder ser una nueva criatura. Y según vamos a leer ahora, en las Buenas Nuevas de Juan, en el capítulo 21, ahí vamos a ver cómo Pedro dejó de ser lo que antes era para convertirse en una nueva criatura, en la cual, a través de ese nacimiento, habiendo muerto al viejo hombre, ahora Pedro estaba en condiciones de ser usado para apacentar al rebaño de Elohim. Antes no, amigo y amiga que me escuchas. Primero, para poder ser un pastor que pueda gobernar, que pueda cuidar del rebaño de Elohim, uno primero tiene que morir a su ego, morir a su viejo hombre, morir a su vieja mujer, para que al morir uno vuelva a nacer y al nacer de nuevo podamos ser usados por la majestad del cielo, como lo fue también Pedro. Y la experiencia de Pedro debe ser nuestra propia experiencia si queremos alcanzar y ser usados por la misma majestad del cielo. Y en ese capítulo 21 de las Buenas Nuevas de Juan, versos 15 en adelante, leemos lo siguiente. Cuando hubieron comido,
Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, maestro, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pedro le está diciendo a Yeshua: tú sabes que te amo. Y era verdad. Él ahora le amaba desde lo más profundo de su corazón. Y en esa conversión, en esa metamorfosis de haber pasado de muerte a vida, el viejo Pedro murió y ahora hay un nuevo Pedro que reconoce y dice: tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, maestro, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: maestro, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro negó 3 veces a su majestad. Pedro ahora responde ante la misma pregunta por 3 veces. Y es ahora en esa condición de humildad, en esa condición de haber sido convertido en una nueva criatura, es cuando le da el poder de apacentar mis corderos, pastorear mis ovejas, apacienta mis ovejas, cosa que antes Pedro no estaba calificado para ello. Y al concluir esa conversación que tuvieron en esas buenas nuevas de Juan, en el capítulo 21, verso 18, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Elohim. Y dicho esto, añadió: sígueme. Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, nunca podremos ser usados por la majestad del cielo si en primer lugar no hemos muerto al pecado. Debemos morir al yo. Debemos morir a todo lo carnal que podamos todavía tener para permitir que en esa muerte haya un cambio en nuestra vida, pasando de muerte a vida, pasando de carnal a espiritual, para que entonces podamos también escuchar las mismas palabras: apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño, pastorea mis ovejas. Y tenemos como ejemplo al buen pastor. Yo no tengo pastores que me guían, amigo y amiga que me escuchas. Yo solo tengo al buen pastor que apacienta a sus ovejas. Y a ese pastor acudo a cada día, a cada momento de mi vida, presentándole mis inquietudes, presentándole mis necesidades, presentándole mis problemas, para que Él, como buen pastor, tome las riendas de mi vida y me guíe y me dirija conforme a su voluntad, para la honra y la gloria de su nombre. Y siguiendo al buen pastor, pueda ser también un pastor terrenal que cuide del rebaño, que apaciente del rebaño,
para la honra y la gloria del Creador del universo. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Y después de aquella conversación que tuvo Pedro con su maestro, con Yeshua de Nazaret, pasaron 10 días aproximadamente hasta el derramamiento del don tan esperado, el derramamiento del verdadero Espíritu, el derramamiento de ese don precisamente en un día de fiesta solemne, en un día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Redentor. Si Pedro no hubiera sido transformado como lo fue, si Pedro no se hubiera arrepentido en la forma en que lo hizo y reconoció que Yeshua lo sabía todo, Pedro jamás podía haber dado el discurso que hizo en aquel Pentecostés, amigo y amiga que me escuchas. La transformación, la muerte a mi viejo hombre, a mi vieja mujer, para ser ahora una nueva criatura, al pasar de muerte a vida, muriendo a la carne y naciendo ahora bajo los frutos del Espíritu, es lo que me puede hacer preparar para ver el reino de Elohim. De acuerdo a esa conversación nocturna que Yeshua le dijo a Nicodemo, según Juan capítulo 3, si no nacieres de nuevo, si no murieres a tu viejo hombre, si no muere tu viejo carácter, tu forma de ser, Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no puede entrar alguien que no haya muerto a su viejo carácter, que no haya muerto a su viejo hombre, que no haya muerto a su orgullo, a su yo. Porque en el cielo no va a entrar nadie con rasgos pecaminosos todavía en su cuerpo. La transformación debe ser ahora. Ahora que estamos vivos, ahora. Mañana puede ser demasiado tarde, porque puede ser que nuestro tiempo de gracia termine ya ahora, o me dé un infarto y me muera, o un accidente y me muero, y mi tiempo de gracia terminó. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Es el mismo mensaje para hoy. Y en aquel Pentecostés, la experiencia de un hombre totalmente convertido, la experiencia de un hombre que había muerto a su ego, había muerto a su yo, era ahora una nueva criatura, cuando fue derramado el poder del don del Espíritu de verdad, el poder que los discípulos estaban esperando recibir, poder, como dice el verso 8 de Hechos capítulo 1, recibiréis poder, no un tercer Dios, recibiréis poder. Pedro habló. Y las palabras de Pedro hicieron temblar los cimientos de Jerusalén como si hubiera sido un terremoto de gran magnitud. Puso el dedo en la llaga al pueblo de Israel, donde los sacerdotes, los rabinos, los escribas, los miembros del Sanedrín, el populacho en general, habían sido los culpables de haber dado muerte al Redentor del mundo.
Y Pedro, ahora convertido, puso el dedo en la llaga al decirle sin temor que ellos le habían dado muerte. Y es de la única manera posible, amigo y amiga que me escuchas, que como pecadores que somos, escuchemos el pecado que estemos cometiendo, que pongan el dedo en nuestra llaga para poder discernir qué es lo que estamos haciendo mal, para pedir perdón, arrepentirnos y comenzar una nueva vida. La actitud de ese Pedro convertido fue recibir el poder para decir al pueblo de Israel: vosotros disteis muerte al Redentor del mundo. Vosotros sois los culpables de haber dado muerte al Mesías prometido. Hoy, de la única manera posible que un pecador, todos somos pecadores, cuidado, que un pecador sienta deseos de abandonar su pecado o sus pecados, es presentando la verdad tal como hallamos en la Escritura. Al pan, pan y al vino, vino. No hay tiempo de dar mensajes halagadores. Ya no estamos en tiempos de paz y seguridad. Eso era para cuando estábamos con los tiempos de la lechita, cuando empezábamos a caminar en el supuesto cristianismo. Pero ahora no, ahora necesitamos alimento sólido. Necesitamos personas convertidas como Pedro, que llamen al pecado por su nombre, para que como pecadores que somos, sintamos nuestra necesidad de arrepentimiento y podamos decir las mismas palabras que dijeron miles de personas en aquel Pentecostés, en el primer discurso de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto es lo que debemos sentir cada uno de nosotros. ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra decisión ahora, amigo y amiga que me escuchas? ¿Qué somos? ¿Somos un Pedro antes de su conversión? ¿Somos arrogantes, presuntuosos? Sale enseguida nuestro pronto, nuestro yo, insultamos, despreciamos, nos enojamos con quien no piensa igual que uno. ¿O somos como el Pedro, convertido, que fue usado por la misma majestad del cielo para poner la llaga en el mundo y decir al pueblo de Israel, en este caso concreto: vosotros disteis muerte al Redentor del mundo? ¿Cuántos Pedros convertidos hacen falta hoy en las iglesias, en las keilas, en los ministerios independientes? ¿Cuántos Pedros hacen falta para que llamen al pecado por su nombre y como pecadores sintamos deseos de arrepentirnos y podamos ser bautizados para ser perdonados? ¿Qué haremos? ¿Es esa tu misma pregunta, amigo y amiga que me escuchas? Las palabras de Pedro caen también como una losa hoy en cada uno de nosotros, en mí en primer lugar y en ti. Pedro les dijo: arrepentíos. Lo primero que tenemos que hacer cuando sentimos y entendemos que estamos haciendo alguna cosa mal es arrepentíos. Arrepentimiento significa dolor por aquello que sabemos que estamos haciendo mal.
Y ese dolor, ese arrepentimiento, debe ser tan sincero que me lleva a abandonar ese pecado que estaba haciendo mal a mi vida y estaba ofendiendo a Elohim y estaba despreciando su gracia, para que al arrepentirme, al abandonar ese pecado fruto de ese arrepentimiento, sea bautizado, como dijo Pedro, cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿nos hemos arrepentido realmente de nuestras debilidades carnales? Porque si no ha habido arrepentimiento y nos hemos bautizado simplemente, ha sido un remojón, no ha habido perdón de pecados, no ha habido recibimiento del verdadero don del Espíritu Santo, y por tal razón, la gran mayoría de personas que dicen que siguen una vida carnal, siguen una vida disoluta, siguen siendo arrogantes, prepotentes, mundanos. Y por lo tanto, no ha habido un arrepentimiento sincero que me haya llevado al bautismo, porque el bautismo es el acto público de que Ernesto Farga ha muerto al viejo hombre, ha muerto a mi viejo yo, he muerto al pecado, he aceptado a mi Salvador como mi Salvador personal, que me quiere perdonar de mis pecados que yo había cometido hasta el momento en que lo conocí, y ahora al bautizarme en su nombre, recibir el don del Espíritu Santo, y el verdadero don del Espíritu Santo me tiene que llevar a abandonar la mundanalidad que todavía me podía quedar, a abandonar el pecado para ser una nueva criatura, porque esa es la obra, la misión que hace el verdadero Espíritu. Convencerme de pecado, de justicia y de juicio, para que una vez bautizado, vete y no peques más. Usted está escuchando Punto de Encuentro, un programa para toda la familia. Más 54 11 3865 8759. Y es en esa condición de esa muerte a mi viejo hombre, a mi vieja mujer, para ser una nueva criatura y aceptar las palabras vete y no peques más, es en esa condición, repito, cuando las palabras que hallamos en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1, son una realidad para tu vida y mi vida. 1 de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vete y no peques más. Si me amas, guarda mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua, incluyendo el cuarto mandamiento, incluyendo el mandamiento más despreciado, más pisoteado por todo el mundo, como es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de Shabbat, acuérdate del día de sábado. Y en esa condición de vete y no peques más, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, si en alguna circunstancia pecamos, si la tentación ha sido tan fuerte que no hemos podido vencer, si estábamos débiles y hemos caído en algo puntual,
algo accidental, algo que realmente nos ha sabido tan mal hacerlo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, Mesías justo. ¿Entendemos? ¿Entendemos, hermano y hermana? Porque de lo contrario, si seguimos pecando, si seguimos despreciando la gracia, para concluir la meditación de hoy, el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 26, nos dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Notamos la gran diferencia que hay, amigo y amiga que me escuchas. Las buenas nuevas del plan de la salvación es: Yeshua murió por mí porque quiere salvarme. La decisión es mía. Si yo le amo, si yo acepto ese amor tan incomprendido, si yo acepto que Él murió por mí, Él me dice: ahora, si me amas, guarda mis mandamientos. Vete y no peques más. Porque si sigues pecando, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema que tú me inspiraste esta mañana. Dejo todo en tus manos, Padre, porque solo tú tienes el poder para sensibilizar aquellos corazones que de una manera sincera puedan estar en nuestra sintonía radial, o también aquellos que posteriormente este tema va a ser editado para convertirlo en video y subirlo también al canal, para que tú hagas la obra con cada uno, para que sea hecho todo conforme a tu voluntad. Despídeme, Padre, con tu paz y con tu bendición, y que todo cuanto hagamos sea depositado en tus manos, y seas tú que nos guíes y que nos dirijas. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermano y hermana, llega ya la hora de nuestra despedida. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, si no hay contratiempos, hasta mañana. Cualquier novedad, cualquier inquietud, cualquier cosa, saben que estamos a vuestra disposición. Una voz sin fronteras presentó Punto de Encuentro. Los esperamos en nuestro próximo programa.